Así es, amigos, precisamente pues para hacer un análisis de la informalidad que hemos visto, pues ha puesto en evidencia esta terrible tragedia que ha conmocionado al país entero. A las 8:23 de la mañana ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado. En estudios estamos con el doctor Milton Rojas, él es jefe del programa de Lugar Escucha de Cedro. ¿Cómo está, doctor Rojas? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. En principio, en efecto, esto de alguna manera ha puesto en evidencia este tipo de informalidad que en algunos centros de rehabilitación pues presentan muchas veces para estos pacientes y cuyos familiares pues no saben muchas veces qué hacer con ellos. Bueno, efectivamente, este es un tema que desafortunadamente no es de ahora, sino es un tema que se viene ya dando desde hace algunos años. Me refiero al problema, al fenómeno de la informalidad. Se estima que en el Perú existen por encima de 250 centros de rehabilitación, denominadas comunidades terapéuticas o centros de rehabilitación. Pero hay que decir que aproximadamente entre un 15 o un 20% solamente están funcionando efectivamente con licencias de funcionamiento, con permisos del Poder Judicial, con digamos, el monitoreo y la supervisión del Ministerio de Salud, solamente un 15, un 20%. Pero la gran proporción, ¿no? El grueso, desafortunadamente, o bien están tratando de formalizarse o muy poco les interesa. Al respecto, hay que decir que en el Perú, para que podamos contextualizar mejor, en el Perú aproximadamente hay entre 1 millón y 1.300.000 entre alcohólicos, adictos a cocaína, a drogas cocaínicas, a marihuana y drogas sintéticas. El Estado, desafortunadamente, la respuesta que viene dando aún todavía es débil. No quiero decir que no esté haciendo nada, pero claro, una respuesta aún todavía débil porque no tenemos la oferta terapéutica como se debiera dar. Y en ese sentido, doctor Rojas, ¿cuáles son las limitaciones que se tiene precisamente o que tiene el Estado para tratar de regular ese tipo de centros? Muchas veces nosotros vemos muchos que se abren, se aperturan con muy buenas intenciones seguramente, ¿no? Incluso se aboga mucho la religión, el tema de la conversión, pero en definitiva lo que se necesita es ayuda especializada. Hay que decir para todos los que nos están viendo y escuchando que la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años ha definido la adicción a las drogas como una enfermedad. Esta es una enfermedad progresiva, degenerativa y puede ser fatal. En ese contexto, los tratamientos debieran de ser de corte científico y profesionalizado. No quiero decir que la espiritualidad, la religión, el leer la Biblia no sirve para nada, no es así. Esto tiene que estar integrado a la vez con un programa científico donde haya una participación activa de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras, de las asistentes sociales, etc. En ese contexto, creo que falta también alentar la capacitación de estos centros, porque también viendo un panorama tan complicado, tampoco no sería bueno la política de cacería de brujas, es decir, hay que cerrar a todos, porque ni el mismo Estado tiene la capacidad de respuesta. Yo creo que en ese sentido hay que alentarlos a la formalización, hay que capacitar y también hay que remarcar que hoy por hoy los gobiernos locales y regionales por ley están obligados a participar en el tema de las drogas, tanto en prevención como en tratamiento. En ese sentido, por ejemplo, saludamos la iniciativa que ha tenido la señora Susana Villarán para abrir un centro importante de desintoxicación, como debiera ser. Entonces hay que llamar a los gobiernos regionales en todo el Perú para que también comiencen a invertir, porque ahora tienen ya algunos recursos, hay que invertir en centros de consejería, de orientación. No solamente hay que pensar en internar a los consumidores de drogas. Y a eso precisamente iba mi siguiente pregunta, doctor Rojas, ¿y en qué momento es preciso? Porque me imagino que no todos los pacientes que están pues inmersos en este mundo de las drogas necesitan internarse, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alerta que pueden tener los familiares de repente si tienen un miembro enfermo en casa? Es muy buena tu pregunta, porque esto permite desmitificar muchas cosas. Muchos padres de familia a veces encuentran al chico que tiene 16, 17 años con un poco de marihuana e inmediatamente piensan internarlo, y eso es un error. El internamiento es la opción última, ¿no? Cuando ya se agotó todas las posibilidades de tratamiento, hay mucho fracaso, ahí hay que pensar ya en una hospitalización, un internamiento. ¿Cuáles son las señales de alerta? Por ejemplo, cuando ya hay un descontrol, el paciente quiere dejar de consumir pero no puede, aparte de esto, hay un deterioro comportamental, ya hay mentiras frecuentes, manipulaciones frecuentes, comienzan a hurtar o a robar, ¿no? Comienzan ya a estar en un plano de total desocupación, ¿no? Hay irresponsabilidad, indisciplina, a veces pues efectivamente se comienzan a llevar las cosas de la casa, etc. Entonces, en ese sentido,
Normalmente los adictos pues no aceptan su condición, no aceptan ser adictos o alcohólicos, pero para los efectos existen centros, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Cedro, donde puede ir la familia sin el paciente y se le da las pautas, se les asesora, se les da consejo, qué hacer, qué no hacer, ¿no? De tal modo que no hay que esperar que el adicto llegue a un punto tan crucial. La familia puede tomar la iniciativa e ir, por ejemplo, a instituciones. Claro, y eso es importante, ¿no? Si bien es cierto, usted ha señalado que muchos padres de repente por ahí se alertan y se alarman mucho cuando encuentran, pues, por ejemplo, marihuana en los hijos, o se dan cuenta que por ahí sus hijos pueden tener esta curiosidad por las drogas. Lo primero que podrían hacer, y esto es buenísimo que usted lo recalque, y hay que señalarlo muy bien y colocarlo incluso en la pantalla, que pueden acercarse a Cedro, en principio pueden acudir a la página web de Cedro y también pueden llamar a Cedro. Vamos a dar los teléfonos precisamente para que puedan tener consultas de qué hacer con sus familiares. Y si bien es cierto, no hay que esperar hasta el último momento, es el 447, a ver si toman nota, 447-5837, 447-5837, y hay un segundo número, es el 445-6665. Va a aparecer en cualquier momento en la parte inferior de la pantalla, lo repito, 447-5837 y 445-6665. Esos son los teléfonos de Cedro donde puede la familia Efectivamente, acceder a información. hay un equipo de profesionales que están contestando los teléfonos, son teléfonos de que pueden llamar desde cualquier punto del país. Hay psicólogos, hay psiquiatras donde se les va a dar pues las pautas, qué hacer y qué no hacer. Porque afortunadamente, si bien aún todavía de una manera muy diminuta, hay algunas otras alternativas. Exacto. Pero hay que socializarlas y remarcar de que no todos necesitan internamiento. Hay evidentemente grandes forados porque, por ejemplo, no tenemos grupos especializados o programas especializados para mujeres adictas, para adolescentes consumidores. En ese sentido, yo creo que cuando dicen que hay que hacer, también hay que evidentemente ver la posibilidad de que los gobiernos locales, regionales, también se interesen en abrir otras modalidades de tratamiento. Claro, tratamientos diferenciados en definitiva para poder ayudar, y es que en definitiva ese es un trabajo en el cual nos atañe a todos también tener responsabilidad. Sin duda. Y eso es un problema de salud pública. Bueno, y eso pues importante. Entonces de alguna manera hay que sacar de esta tragedia pues lo bueno que de alguna manera ha llamado la atención, no solamente y no hay que de la esperar que ocurra otra desgracia, ¿no? Para poner sobre el tapete este tema, ¿no? Yo le agradezco mucho, doctor Rojas, por habernos acompañado esta mañana. Siempre es importante conocer sobre esta problemática que bien es cierto, de repente no nos atañe a nosotros directamente, pero al final es eso, la enfermedad, la sociedad está enferma y hay que ayudar pues a todos los miembros para que puedan solucionarlo. Muchas gracias, doctor Rojas, por habernos acompañado esta mañana, 8:30 de la mañana, amigos. Momento de hacer una nueva pausa en el programa. Nos regresamos con la información deportiva, como siempre, con Jaime Villanueva.